Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables. Por nuestros niños y niñas y sus familias, pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos. Con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Rosa Caramelo, de Adela Turín, italiana, con ilustraciones de Nela Bosnia. Había una vez, en el país de los elefantes, una manada en que las elefantas eran suaves como el terciopelo. Tenían los ojos grandes y brillantes y la piel de color rosa caramelo. Todo esto se debía a que desde el mismo día de su nacimiento las elefantas solo comían anémonas y peonias. Y no era que les gustaran estas flores. Las anémonas y todavía peor, las peonias tenían un sabor malísimo, pero eso sí, dan una piel suave y rosada y unos ojos grandes y brillantes. Las anémonas y las peonias crecían en un jardincillo vallado. Las elefantitas vivían allí y se pasaban el día jugando entre ellas y comiendo flores. Pequeñas, decían sus papás, tenéis que comeros todas las peonias y no dejar ni una sola anémona, o no os haréis tan suaves y tan rosas como vuestras mamás, ni tendréis los ojos tan grandes y brillantes, y cuando seáis grandes, mayores, ningún guapo elefante querrá casarse con vosotras. Para volverse más rosas, las elefantitas llevaban zapatitos color de rosa, cuellos color de rosa y grandes lazos color de rosa. Desde su jardincito vallado, las elefantitas veían a sus hermanos y a sus primos, todos de un hermoso color gris elefante, que jugaban por la sabana, comían hierba verde, se duchaban en el río, se revolcaban por el lodo y hacían la siesta debajo de los árboles. Solo Margarita, entre todas las pequeñas elefantas, no se volvía ni un poquito rosa, por más anémonas y peonias que comiera. Esto ponía muy triste a mamá elefanta y hacía enfadar a papá elefante. Veamos, Margarita, le decían, ¿por qué sigues con ese horrible color gris que sienta tan mal a una elefantita? ¿Es que no te esfuerzas? ¿Es que eres una niña rebelde? Mucho cuidado, Margarita, porque si sigues así, no llegarás a ser nunca una hermosa elefanta. Y Margarita, cada vez más gris, mordisqueaba unas cuantas anémonas y unas pocas peonias para que sus papás estuvieran contentos. Pero pasó el tiempo y Margarita no se volvió de color rosa. Su papá y su mamá perdieron poco a poco la esperanza de verla convertida en una elefanta guapa y suave, de ojos grandes y brillantes, y decidieron dejarla en paz. Y un buen día Margarita, feliz, salió del jardincito vallado. Se quitó los zapatitos, el cuello, el lazo color de rosa y se fue a jugar sobre la hierba alta, entre los árboles de frutos exquisitos y en los charcos de barro. Las otras elefantitas la miraban desde su jardín. El primer día, aterradas. El segundo día, con desaprobación. El tercer día, perplejas. Y el cuarto día, muertas de envidia. Al quinto día, las elefantitas más valientes empezaron a salir una tras otra del vallado. Y los zapatitos, los cuellos y los bonitos lazos rosas quedaron entre las peonias y las anémonas. Después de haber jugado en la hierba, de haber probado
los riquísimos frutos y de haber dormido a la sombra de los grandes árboles, ni una sola elefantita quiso volver nunca más a llevar zapatitos, ni a comer peonias o anémonas, ni a vivir dentro de un jardín vallado. Y desde aquel entonces es muy difícil saber, viendo jugar a los pequeños elefantes de la manada, cuáles son elefantes y cuáles son elefantas. Se parecen tanto. Y colorín colorado, esta bella historia ha terminado. En nuestra cabecita y en nuestro corazón ha quedado. Quiero que conozcan ese mensaje impreso que Madertagua tiene para las familias. Bueno, el mensaje que como Madertagua les podemos dejar a las familias es que hagan el rescate de sus tradiciones. A veces nosotros mismos no conocemos nuestra historia, nuestros antepasados, y cuántas bellezas y cuántas tradiciones hermosas se pueden estar perdiendo por no hacer, digamos, como esa recopilación de tradición, ¿no? Que disfruten de sus abuelos, que disfruten de sus padres, que la vida a uno le enseña que definitivamente que lo que usted sabe y lo que usted sabe elaborar con sus manos, nadie se lo va a quitar. Lo digo por experiencia propia, uno trabaja en una empresa y trabaja para otra persona, pero cuando usted trabaja para lo suyo y con lo suyo, el trabajo con amor es, así puede ser el triple, efectivamente, y lo digo con pleno conocimiento, es que es un trabajo con mucho amor, ¿sí? Que aprovechen para todos los niños, las niñas, para los jóvenes que a veces, como te decía, yo a la edad de 10, 15 años, ponle 25 años, ni por mi mente que yo iba a terminar trabajando con lo de tago y con lo de madera. Yo veía a mis papás y, bueno, por un sustento económico, por un hobby, por una tradición, pero no lo veía como yo lo veo actualmente, ¿sí? Que se involucren en esos procesos, que aprendan de sus padres, porque ellos tienen una sabiduría inmensa y que realmente eso es lo que a uno le va a quedar en la vida. Más que de pronto fijarse en que si me van a dejar la casa, que no, que les dejen esto, una enseñanza, un amor, una entrega. Lo material a la final se acaba, pero lo que usted tiene acá y acá son eternos. Entonces es el mensaje, que disfruten a sus padres y que en todos los hogares puede haber una tradición, así sea mínima, de gastronomía, de arte, de cultura, que la aprovechen y que lo aprendan en este momento. A raíz de la pandemia también nos hemos dado cuenta que uno tiene que tener un plan B en la vida. O sea, que si el trabajo se me acabó, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Si hacer postres, entonces dediquémonos a postres. Debemos de ser recursivos. Y la verdad es que esas tradiciones y todo lo que saben nuestros abuelos, padres y nuestras personas mayores es sabiduría, que no la podemos dejar perder. Bien, pues creo que este mensaje es un mensaje claro para los niños, para los jóvenes que hoy nos escuchan y para todas las familias y los contextos escolares, que es otra pregunta que te quiero hacer. ¿A qué invitarías a la familia, al contexto escolar, a rescatar de los saberes de la familia, Lina? ¿Qué invitación haces a la escuela, a esos contextos educativos para que rescaten esos saberes de las familias que pueden entrar también en encuentro con la escuela? Mi invitación es que vuelvan las clases de artes, que vuelvan las clases de música anteriormente, porque de pronto en la escuela, si inician con ese caminito, una anécdota es que cuando yo estudiaba nos daban clases de tejido, ¿sí? Y hacíamos que nos cojines y que, bueno, cosas de tejido. Con mi madre, entonces mi madre, yo sé hacer eso. Entonces hacíamos cosas.
Y a eso me refiero que los colegios y las escuelas, la parte educativa, retome eso porque eso se ha perdido. Ahora artística es pintar o en el celular, ¿no? Pero ya las cosas manuales, artesanales, se están perdiendo. Tantas cosas de cestería, tejidos que pueden enseñar, que volvamos a eso. Las clases de música, yo me acuerdo que llevábamos la flautica blanca o beige a clase y eso era, pues digamos, algo cultural que nos enseñaba, eso se está perdiendo. Que volvamos a rescatar eso porque ahora es solo celular, tablet, computador, tecnología, que sí es muy buena, pero la verdad no es el fundamento para un mejor futuro. Yo digo que mejor los trabajos manuales, artesanales, es lo que puede formar a un niño. Y es que solamente, digamos, no es el trabajo artesanal o manual, pero es que cuando tú haces un trabajo de esa, tienes una mayor capacidad y diferentes destrezas. Entonces ya tienes mayor paciencia, orden, limpieza, ya uno puede aprender a ser puntual, o sea, trabajar en la parte artesanal, y esto no es trabajar por trabajarlo, sino uno desarrolla muchísimas cosas. El trabajo artesanal es de mucha paciencia, o sea, no es querer llegar y pintar algo en 5 minutos, llegar y sentarme en el torno y sacarlo en 2 segundos, ¿no? Las piezas se pueden dañar, hay que corregirlas, hay que volverlas a hacer, porque nos ha sucedido en todos los procesos, volver a hacer piezas, ¿sí? Pero es saber a manejar eso. Entonces, digamos, desde una formación para los niños y las niñas, qué bueno sería que se retomaran las clases hasta por rescatar eso. Ya los niños ahora viven acelerados, quieren todo ya. No, que tengamos un poquito más de calma. Y esas cosas serían muy buenas que las implementaran nuevamente en todas las instituciones a nivel nacional, porque se han perdido muchísimo, mucho. Entonces, una invitación para que desde la parte de la educación puedan volver a inyectar estas tradiciones de muchas cosas. Colombia es tan rico culturalmente que seguro en cada municipio tienen algo que enseñar diferente. Colombia culturalmente es, mejor dicho, endémico. Entonces deberíamos aprovechar eso y empezar desde la parte de la educación en las escuelas y en la parte de las familias, también esos padres que de pronto tengan alguna destreza, pues que se me enseñen a sus hijos, que si saben lijar bien, de hacer algo en madera, no sé, pintar, enséñele a sus hijos, porque es que usted no sabe el mañana si ese va a ser el futuro de su hijo. La vida da muchas vueltas, entonces la idea es que enseñemos. Que el hábito es aquello que no es natural en nosotros, o sea, no nacemos con eso, sino que lo desarrollamos. También es importante comentar que existen hábitos, pues por supuesto, positivos, que es los que esperamos que desarrollemos, y también negativos. Entonces, por ejemplo, comportamientos que afectan el aprendizaje, que afectan muy bien el estudio independiente, como el uso de distractores, ya vamos a hablar seguramente sobre eso, pero que son actitudes que ya están incorporadas en el niño, o comportamientos incorporados en el niño o en la niña, que no le favorecen el aprendizaje, que no son tan positivas para su desarrollo, o para nosotros los adultos. Por ejemplo, un hábito nocivo, fumar, que no nos favorece a nuestra salud. Pero digamos que en términos muy generales, eso es un hábito. Bien, Gina, tú nos has dicho un aspecto que creo que es importante que quede claro acá. El hábito se va formando, el hábito es algo que empezamos a construir, o sea, no llegamos al mundo con hábitos, entonces es una tarea de formación. Uno pensaría que desde bebés, pues los padres son los que empiezan a formar esos hábitos en los niños, entonces que tengamos esa idea clara, o sea, es algo que podemos formar. Y en ese sentido te pregunto, ¿por qué son importantes formar esos hábitos? Hablando de hábitos saludables, por supuesto. Claro, esos hábitos saludables, digamos que si los articulamos directamente con el estudio, pues tienen unos efectos positivos para los estudiantes, para los niños y las niñas, incluso para las familias. Para los niños y las niñas
si desde pequeñitos o en cualquier momento, porque además estos hábitos, cualquier hábito uno lo puede desarrollar en cualquier momento de la vida, solo que cuando somos pequeños es mucho más fácil, es más fácil desarrollarlo, pues es recomendable empezar desde chiquitos. Si no lo tiene, sigamos pues trabajando en ello. Hasta en 11, que vemos que no tenemos, ahí se puede desarrollar, estar en la universidad. Pero entonces, estos hábitos positivos, estos hábitos saludables en términos del aprendizaje y el estudio, al niño, a la niña, al joven, pues le trae unas grandes ventajas. La primera de ellas es que fortalece su capacidad para aprender. Esto tiene que ver con algo que en términos técnicos se llama metacognición, pero para los papás, los niños y las niñas que nos están escuchando, significa saber cómo aprendo e ir mejorando cada vez. Entonces, eso potencia directamente las formas de aprendizaje de los niños y las niñas. Va a aprender más fácil, más fluido, sin tanto estrés, va a comprender mejor los temas, el niño y la niña, va a poder realizar las tareas de pronto con mayor eficiencia, es decir, bien hechas, pero de pronto más rápido también, sin tanto estrés. También va a favorecer el desempeño, por supuesto, de los estudiantes aumenta cuando se cuenta con este tipo de hábitos de estudio. Eso se ve no solo en ese trabajo autónomo, porque siempre asociamos los hábitos de estudio cuando estamos haciendo tareas, estudiando de forma autónoma, pero también cuando estamos en clase poniendo cuidado al profesor o en un trabajo en grupo, que sabemos organizarnos muy bien. Ya pronto hablamos también de esas pautas que pueden favorecer esa organización en estos momentos o en los diferentes momentos, pero pues el estudiante va a tener grandes ventajas para esos escenarios de trabajo y de aprendizaje y de estudio que puede tener. Eso para el estudiante pues grandemente ventajoso, y para las familias pues también trae unas ventajas importantes. Dedicar ese tiempo, ya sean los 21 días o años o meses o más, en trabajar, en desarrollar los hábitos de estudio con los niños y las niñas, porque pues va a bajar el estrés familiar. Entonces, sabemos que cuando estamos con los niños, por ahí existen memes incluso de los papás que acompañan las tareas de los niños, que se estresan, que la mamá se estresa, el papá se estresa o el cuidador. Cuando el niño tiene unos hábitos muy claros, pues eso necesariamente disminuye. O sea, no vamos a estar estresados que si hizo la tarea, que por qué no está concentrado, que por qué no entiende, etcétera, etcétera. Y el desempeño sube del niño, entonces nosotros como papás pues ya también estamos más tranquilos. Va generándose un proceso de autonomía también del estudiante. Y para la familia y para el niño también tiene un impacto muy positivo en términos de la confianza que se genera sobre el proceso. Si los niños se sienten confiados sobre su propio proceso, tiene que ver un poco con ese efecto Pigmalión que por ahí se escucha, de convencernos nosotros como adultos que el niño es capaz y el niño se convence de que es capaz. Esa confianza se convierte en motivación y se convierte en mejores procesos para aprender. Entonces, tiene efectos importantísimos. No es un proceso de la noche a la mañana, pero es un proceso que requiere tiempo, pero si se hace, después, pues, a los niños les digo, te va a quedar tiempo para jugar. Entonces, te va a quedar tiempo libre, vas a estar más tranquilo. Entonces, sirve para todo eso. Y a los profesores, pues, les trae ventajas enormes. Por eso la recomendación puntual de este tema cuando lo trabajo es que se haga un trabajo en equipo. ¿Cómo definimos en ese sentido el duelo infantil, teniendo en cuenta que su desarrollo nos hace ponernos en otro lugar? Pues mira, el duelo en sí, o sea, en términos generales, el duelo es un proceso que se vive tanto de forma individual como familiar, como social, digamos. Hay una forma como sociedad de vivir los duelos que nos lleva a tener unas representaciones tanto mentales como comportamentales que dan expresión a ese dolor que estamos sintiendo. Y la finalidad del duelo es poder, digamos, desarrollar este proceso, aceptar una pérdida, dar expresión a ese dolor, pero finalmente reconstruirnos y volver a vivir, digamos, con ese dolor, con esa ausencia, volver a darle un significado a nuestras vidas. Y cuando llevamos todo esto al infantil, pues estamos hablando de ese proceso que viven los niños en las diferentes pérdidas que pueden, niños y adolescentes,
las diferentes pérdidas que van a vivir a lo largo de su periodo de infancia y de adolescencia. Que no solamente estamos hablando de muerte, lo que pasa es que el duelo por muerte quizás sea pues el más grande que podamos vivir o el que más significancia e impacto tenga en nuestras vidas de algunas muertes, pero duelo es todas aquellas pérdidas. Entonces, cuando pasamos del jardín al colegio vivimos un duelo, cuando nos cambiamos de casa, cuando se van nuestros amigos del barrio, no sé, todas esas pequeñas cosas que se van viviendo son pequeños duelos que a veces pasamos por alto, que creemos que no son tan importantes, pero que la forma en cómo los vivimos y cómo aprendemos a llevarlos nos van a permitir llevar mejor los duelos más grandes, ¿sí? Como es el de la muerte. Natalia, tú has nombrado algunos duelos y en eso quería enfatizar para decir que hay unos duelos a los que están expuestos nuestros niños, nuestros adolescentes y que a veces creemos que son sencillos de manejar, que ellos lo van a aceptar. Tú nombraste algunos, yo agrego otro, la ausencia de sus padres, el divorcio de los padres, la separación, el viaje a ausencia de una persona cercana y significativa a ellos que de pronto se va y decimos tranquilos que eso en unos meses la vuelves a ver y creemos que son sencillos para ellos manejar. ¿De qué manera ofrecer ayuda a un niño para validar esas emociones de tal suerte que ese duelo se pueda ver como un proceso de reconstrucción de significados, como tú lo decías anteriormente? Para mí hay dos cosas muy importantes. La primera es que los adultos que estén acompañando a estos niños, llámense los papás o los cuidadores, los adultos de la familia, o cuando en algún momento hablemos de los duelos en los ámbitos escolares, los docentes tienen que ellos mismos haber trabajado duelos, ¿sí? Es muy difícil, como cualquier cosa en la vida, que tú pregones sin experiencia. O sea, si tú no has trabajado tus propios duelos y eso, es muy difícil que ayudes a un niño. Eso es lo primero, los adultos tenemos que trabajar nuestros duelos. Y lo otro es que a través de ese trabajo de los duelos propios nos vamos a dar cuenta de que no todos manejamos los dolores iguales. No todos trabajamos las pérdidas de la misma manera y hay que entender y respetar eso, porque es que eso no solamente está relacionado con nuestra edad, que en los niños pues es crucial tener en cuenta la edad de los niños, sino que está también relacionado con nuestras experiencias previas. ¿Cuántos duelos hemos vivido? Muchas personas adolescentes, su primer duelo va a ser el fallecimiento de algún familiar en la etapa de adolescencia, pero también tenemos muchos niños que desde pequeños han vivido duelos. La ausencia de un papá, el divorcio de sus padres, el fallecimiento de alguien, el cambio de ciudad, país, colegio, o sea, han tenido muchos duelos, entonces su vivencia va a ser diferente al que llegó a los 18 y no había tenido que vivir grandes duelos. Lo otro, pues, es la parte cultural y social, cómo en su cultura, su religión, su núcleo se viven los duelos, también lo vemos continuamente, o sea, hay familias que son terriblemente, digamos, silenciosas en sus dolores y hay otras formas o familias o culturas que son expresivas completamente sus dolores y pues eso también marca a los niños. Entonces es entender dónde se está moviendo ese niño y es muy importante pues con todo esto no minimizar, que es el ejemplo que tú das, ¿no? Nos pasa mucho, no, se le va a olvidar, es chiquito, no se da cuenta, eso se le pasa rápido y no nos damos cuenta de que, exacto, de que realmente sí hay un dolor, que se expresa diferente, que se manifiesta diferente, que va a impactar diferente, pero sí lo está viviendo. O sea, es que esto de creer que los niños son como unos entes por ahí en desarrollo y que algún día se van a dar cuenta, no, ellos se están dando cuenta de las cosas y las están viviendo. En ese sentido, Natalia, ¿qué podríamos decir de esos sí que podemos aprender en esos duelos, de esas sí acciones que beneficiarían ese proceso en nuestros niños y adolescentes? Yo creo que es importante, no es fácil porque comúnmente trabajamos las cosas cuando ya nos enfrentamos a ellas, o sea, cuando ya estamos en el proceso del duelo, pero sería buenísimo que culturalmente, socialmente, trabajáramos los duelos desde antes de tener que vivirlos, ¿sí? Porque eso nos prepara un poco para las situaciones. Entender que como hay tantos pequeños duelos,
vivirlos y educarlos en ellos es una oportunidad muy grande para cuando tengamos que enfrentar duelos muy grandes. Entonces, el poder entender que todo es aprendizaje, las películas que vemos, el pajarito que encontramos muerto en el parque, las historias de las personas que nos rodean, todo eso nos va sirviendo para ir dándole un sentido de valor y significado a los duelos para, como digo, en el momento en que ya nos toque uno más grande. Entonces, no, ahí va un poco los no, te voy a unir los sí y los no. No ocultarlos, o sea, no tiene sentido ocultarle a los niños que en la vida hay dolores y que en la vida hay pérdidas y que en la vida hay muerte. O a veces creemos que ocultándolo los protegemos y pues realmente es que en la vida nos vamos a tener que enfrentar a las cosas, entonces no tiene sentido ocultarlas. Decir la verdad, siempre hablar con la verdad, pero el hablar con la verdad desde una forma compasiva y empática, o sea, entendiendo lo que significa para el otro esto que estamos diciendo. A veces creemos que de la forma más burda o más cruel o más cruda, entonces lo va a entender mejor porque finalmente la muerte es parte de la vida. Sí, lo es, claramente, para allá vamos todos, pero hay formas y formas de decirlo y hay lenguajes y hay edades. O sea, los niños más pequeños son terriblemente explícitos y tácitos en lo que uno les dice, ellos no son figurativos, entonces tenemos que tener cuidado con el lenguaje, cómo lo utilizamos, lo que expresamos, lo que decimos, facilitarles la expresión de dolor, no cohibirlos, ¿sí? No, ya, para de llorar, esto no es para llorar, tampoco es necesario llorar tanto por esto, ¿no? Hay que facilitarles esa expresión de emociones, además porque al facilitarlas también nos vamos a dar cuenta, primero del impacto que tuvo en él y si está haciendo manejos inadecuados, porque si no le permitimos expresar las cosas, ¿cómo nos damos cuenta si lo está manejando bien o lo está manejando mal? Bueno, como les decía, no ocultarlo, no temer la expresión de sentimientos, compartir las creencias, no imponerlas. Muchos de nosotros hemos sido criados y hemos crecido bajo creencias religiosas o espirituales y eso hace parte de, pero no impongamos lo que nosotros creemos, ¿sí? Compartámoslo. O sea, son más o menos unas 12, 15 necesidades básicas, pero voy a hablar solo de 3, que son las que están inherentes en el espíritu emprendedor. Es la necesidad de reconocimiento, la necesidad de logro y la necesidad de pertenencia. Reconocimiento, cuando una persona hace algo bien hecho, ¿qué mejor que reconocérselo? Así sea lo más simple. Lo que tú dices hace un momento, cuando llega el niño con esos ojos grandísimos, mamá, papá, mira lo que acabo de descubrir o mira lo que acabo de hacerte, ¿cierto? Es un regalo que te traigo. Asombrémonos, reconozcámosle la maravilla de regalo que nos está dando, por ejemplo, ¿cierto? Y estamos supliendo esa necesidad de una forma tan simple que en la cotidianidad se nos puede dar miles de oportunidades en el día para hacerlo y hacerlo bien. La necesidad de pertenencia. Todos los seres humanos necesitamos ser de un grupo, ¿cierto? Saber que pertenecemos a una familia, en el salón, al grupo, no sé, bueno, 203, al 605, yo soy de ese grupo. Esa es una necesidad inherente. Entonces, maestros, educadores, cuidadores, padres de familia, ¿qué mejor que decirle al chico, a la chica, eres mi hijo, eres parte de mi familia, te reconozco como mi hijo amado, darles esa sensación de pertenencia y la orientación al logro. Todos los seres humanos tenemos eso innato en nosotros, por eso es que siempre tenemos espíritu de superación, nacemos así. Lo que pasa es que la vida y las malas experiencias nos van minando y nos van coartando. Pero si tenemos un buen encarrilamiento, si nuestros maestros nos ayudan, si nuestros padres y nuestra familia completa nos ayudan, probablemente vamos a tener una formación muy positiva y vamos a tener de por sí un espíritu emprendedor. Ahora bien, el espíritu emprendedor no pensemos únicamente que funciona para una empresa o para un proyecto, porque es que el primer proyecto es mi proyecto de vida y es en mi casa y es con mi familia, que cuando yo tengo una autoestima bien trabajada, cuando yo tengo una autoaceptación de mí,
porque parece una bobada y no lo es, y es que nos cuesta mucho aceptarnos como somos, mirarnos al espejo y reconocernos y querernos y amarnos y respetarnos como somos. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos escuchado de pronto en un familiar, de pronto en un vecino, bueno, no sé, el pelito no, de fulano no me gusta o la estatura no me parece, y nos vamos llevando esa imagen, esa autoimagen negativa. Pero si en mi casa y en mi colegio pasa todo lo contrario y me dicen lo maravillosa persona que soy y lo lindo que es mi pelo y lo lindo que es mi piel, pues me voy creciendo, ¿cierto? Voy creciendo con una imagen muy positiva de mí. Eso me ayuda. Todos esos elementos forman una personalidad recia. Y cuando yo tengo esa personalidad recia, es mucho más fácil, gracias a la ayuda de mis padres o de mi familia en general, de mi núcleo familiar como tal, y de mis maestros, mi escuela, generarme un proyecto de vida exitoso. Y no dejar que otro me marque mi camino, porque es que finalmente cada ser humano es el que elige su camino. Si bien es cierto que los cuidadores y los padres son los guías, así como los maestros, es el individuo el que elige. Cuando yo tengo una personalidad bien formada, tengo un espíritu emprendedor y hablo de mis competencias emprendedoras, tengo la capacidad para marcar mi proyecto de vida, para proyectarme años adelante y para ir haciendo las tareas que día a día me requieren para llegar a culminar o a feliz término con este proyecto que desde muy pequeño me he encaminado, porque creo que muchos de nosotros desde muy pequeños sabíamos qué queríamos ser. Y de pronto por las circunstancias de la vida, a algunos se nos da completo, a otros no. Pero siempre en el fondo queremos y sabemos qué queremos ser. Entonces, cuando yo desarrollo estas habilidades emprendedoras, estoy sacando a flote todas mis fortalezas y estoy dejando ver cuáles son esas competencias y cuáles son esas habilidades que yo más adelante puedo trabajar para ser un profesional exitoso, sencillamente para ser un adulto feliz. Es eso. Luisa, tú has dicho algo bien interesante, bueno, todo, pero has dicho algunas ideas que yo quisiera como que charláramos a profundidad. Una tiene Dale. que ver con esa necesidad de reconocimiento, ¿cierto? Y que muchas veces en las familias, en las escuelas, los padres no sabemos, ¿cierto? No sabemos cómo orientar esa necesidad, digamos, cubrir esa necesidad de reconocimiento de nuestros hijos. Esa va unido un poco a también la idea del compromiso ético dentro del emprendimiento como el desarrollo de esa personalidad. Porque, bueno, hace unos días con un grupo de padres hablaba yo de la necesidad de que ellos vieran en nuestros trabajos, y más ahorita que están en contexto de teletrabajo, vieran que nuestro trabajo nos genera satisfacción y que fuera un ejemplo. Yo les decía que ustedes sean un ejemplo de amor hacia ese trabajo que desempeñan y de esa labor o esa profesión que tienen, porque a veces creo que pasa algo y es que los niños viendo trabajar a sus papás siempre parece que fuera a veces una carga, ¿no? Y me toca trabajar tanto porque tengo que solventar las necesidades de la casa y me toca trabajar tanto porque tengo que traer el sustento, ¿cierto? Pero yo les decía, ¿qué tal si hacemos ver a nuestros hijos que eso que hacemos no es solamente por un sustento económico, sino porque me hace feliz, y tú lo has dicho, porque es algo que me hace feliz, es algo que me hace sentir pleno en mi proyecto de vida? ¿Qué se requiere para empezar esta práctica de Yoga Kids? Se requiere disposición, se requiere credibilidad, es decir, creer que es importante, que va a funcionar, que va a traer cambios necesarios y significativos a la vida de esos niños, de esas mamás, de esos papás, de esas familias. Y se requiere disciplina. De alguna manera se requiere esa disciplina porque yo vea, como cualquier otra práctica de ejercicio físico, requiere una constancia y una continuidad. Es decir, si yo hago una práctica de yoga una vez al mes, pues ni la familia, ni el niño,
ni la mamá van a sentir unas transformaciones, y entonces se va a pensar o se va a caer en la idea que ay, eso del yoga no funcionaba como lo decían. Entonces requiere, si yo quiero de verdad, si yo me involucro en esta práctica por mi condición física o por mi proceso de desarrollo emocional, yo necesito tener una constancia para ver esas transformaciones y para poder reconocer ese fortalecimiento del vínculo o esa transformación física que quiero lograr, si esa es la preocupación, para sentir que realmente el niño está logrando transformaciones en las maneras de relacionarse consigo mismo, con el otro. Entonces, básicamente yo diría disposición, credibilidad, disciplina y apoyo familiar, porque estamos hablando de 3 prácticas que involucran a la familia, bien sea gestacional, bien sea mamá bebé o bien sea yoga kids, siempre se va a involucrar a la familia. Ese involucramiento, Tatiana, también tiene que ver con conocer un poco los beneficios que trae esta práctica, por ejemplo, en el Yoga Kids, ¿sí? O sea, si las familias tienen muy claro esos beneficios que trae para los niños, pero también para las familias, creo que habrá más involucramiento, habrá más compromiso y más disciplina. Cuéntanos otros beneficios, ya hemos enumerado bastante, pero cuéntanos otros beneficios, especialmente en esa edad, en ese rango de edad de los 3 a los 8 o 9 años. Bueno, otros beneficios creo que es importante enunciarlo, y es que el yoga es una práctica que permite articular otros elementos que son de interés y de importancia para los niños y para los adultos que lo acompañan, sean papás, sean cuidadores, sean maestros. ¿A qué me refiero? En el yoga o con el yoga yo puedo involucrar arte, yo puedo involucrar la literatura, yo puedo involucrar el juego, que es algo desde lo que se movilizan los niños permanentemente. Y eso va a generar un beneficio pues a nivel general. Es decir, si yo trabajo con el niño la literatura, a través de los cuentos, seguramente voy a enriquecer su desarrollo comunicativo, pero también su desarrollo cognitivo, porque entonces favorezco procesos de atención. ¿Cómo lo hago? Entonces, el yoga tiene algo que se llama asanas, y las asanas son las posturas que se realizan. Y entonces yo a los niños no puedo llegar a la práctica de yoga y decirle, bueno, vamos a hacer estas asanas y entonces todos nos vamos a levantar y a estirar, sino que yo puedo entrar a jugar y entonces vamos a narrar un cuento, y entonces en el cuento hay un perrito y entonces todos vamos a hacer la postura del perro, y entonces en el cuento de repente aparece un sapo, entonces yo hago la postura de sapo, y entonces ahí voy involucrando otros asuntos también del desarrollo integral del niño. El juego, pues quienes trabajamos con la infancia sabemos que el juego es ese medio desde el cual yo puedo lograr todo con ellos, todo a favor de ellos, y desde el cual logro generar un vínculo y una atención mucho más asertiva por parte del niño hacia lo que quiero desarrollar con él. Entonces el juego también me va a permitir generar ejercicios de respiración. Nosotros no desarrollamos yoga para generar un sentido de competitividad o de competencia, pero hay etapas del niño en las que el juego competitivo les llama mucho más la atención, entonces yo puedo jugar a través de esos elementos para llegar hacia ellos. Entonces, cuando yo involucro el arte, cuando yo involucro la literatura, cuando yo involucro el juego, cuando yo involucro la música, pues estoy aportando el favorecimiento y el desarrollo integral del niño. ¿Cuáles son tus lecturas recomendadas para compartir en familia con los niños? Las lecturas recomendadas son las que atraen a papá y a mamá, o a quien acompaña, porque generalmente, o no siempre está mamá y papá, está el abuelito, está la tía, está la señora que acompaña, puede ser un niño que esté en alguna medida de protección tomado allí. Entonces la lectura seleccionada va de acuerdo a quien lo acompañe, va de acuerdo al lugar donde esté, la situación que esté, ¿sí? Entonces esas lecturas, digamos que esos, más que un título, más que dar un título,
¿Cuáles serían las recomendaciones? Una, que el niño se reconozca dentro de la lectura, que le guste, que sienta agrado, que sienta que no es una acción forzada, que es algo que tiene que hacer porque tiene que cumplirlo, porque es la tarea, porque es que hay que hacerlo para que se vuelva lector, ¿no? Tome para que se vuelva lector. No, eso no puede ser. Entonces debe ser también una lectura que contribuya a su formación de valores. ¿Sí? Como adultos debemos hacer lecturas previas de eso que queremos que lean nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, ¿sí? Los que contribuyan también a ese reconocimiento de su identidad cultural, de su contexto y de sus realidades, para que se piense allí, porque desde allí hablamos de hecho de infancias, ¿sí? Reconociendo a los niños, las que reconozcan el lugar y la voz de los niños, ¿sí? Donde ellos reconozcan, yo puedo ser este personaje, yo puedo ser esta voz allí, ese personaje está hablando de lo que yo siento, y desde ahí ya se hizo un clic, porque ahí ya no solamente se está formando un lector, sino se está formando un ciudadano, una persona que reconoce que es sujeto de derechos. También los que sean seleccionados de manera compartida, porque puedo compartir y seleccionemos este título de manera compartida, si es mamá, papá, quien sea, ¿sí? Seleccionarlo de manera compartida de acuerdo a los intereses. No debe ser esos títulos que están de moda, puede ser, de hecho la literatura puede ser, si me gusta un tema específico de niño y tiene que ver, por ejemplo, con el deporte, con la naturaleza, pues es una selección compartida, ¿m? Y eso establece relaciones, establece confianza, establece afectividad, los que permitan que el niño se sienta acompañado y querido, ¿sí? La lectura a través de los tiempos, de hecho la literatura ha dejado ver la soledad de los niños y ponen al niño solito en un rincón a leer, y eso no es el deber ser de la literatura. La literatura, si yo leo solo es porque quiero hacerlo, porque me gusta y porque lo voy a hacer de hecho en voz alta, porque eso es lo que hacen nuestros niños, pero deben ser lecturas que les permitan sentirse acompañados y queridos. Y finalmente que tengan palabras dulces. Yo siempre hablo de la palabra dulce y esto viene de una etnia que es del Amazonas, los Andoque, y yo siempre le preguntaba a una indígena, Iris, ella se llama Iris, de que cómo leían los niños, qué leían. Me decía, la palabra dulce de nuestros ancestros. Entonces la literatura debe dar cuenta de la palabra dulce, que ha hablado a través de las generaciones, porque no las podemos desconocer. Y serían muchas las recomendaciones, pero estas son las más centrales que pienso en este momento. Maritza, tú me haces pensar en algo, y es que la lectura es un lugar para sentirse amado, para abrigar a nuestros niños y a nuestras niñas. Y tú haces referencia a esas imágenes que a veces se ven el niño en solitario, y pienso que esa es la lectura, cuando ya a veces los papás ven que su hijo, digamos, sabe leer, decodificar y decodificar. Entonces, como que ya se convierte en un ejercicio en solitario. Primero lo acompañan mucho y luego se convierte en un ejercicio en solitario, que creemos no debería ser así. Debería haber una compañía, porque más allá del proceso, ¿cierto? Está también el lugar para sentirse amado, como lo digo, y también para un compartir, un estrechar un vínculo afectivo. Sí, mira que hay algo que a mí me gusta mucho, de hecho, de la política pública, y hablemos de las bases curriculares que están dadas para educación inicial y educación preescolar, donde habla de las interacciones pedagógicas, pero esas interacciones pedagógicas pienso que no solamente están dadas para la escuela, están dadas para todos los agentes educativos, ¿sí? Y esas interacciones están centradas en el cuidar, en el acompañar y en el provocar. De qué manera cuido, de qué manera acompaño, pero de qué manera también provoco fortalecer los desarrollos de los niños, el desarrollo cognitivo, el desarrollo social, su desarrollo afectivo, su desarrollo corporal. La literatura nos puede dar todo esto, y la literatura no solamente eso que tú dices, decodificar, que la lectura sea decodificar, porque lo estamos confundiendo, ¿no?
Estamos confundiendo ello y de hecho yo siempre he pensado, y con respeto lo digo, que hay instituciones educativas que tienen la guerra de los niños que leen a los 5 años y realmente no leen, están decodificando y no les estamos permitiendo leer imágenes, leer situaciones. Sí, no les estamos permitiendo hacer esas narrativas. Entonces, leer realmente a veces llegamos a educación superior y todavía no sabemos leer. Es un proceso que deben hacer aquí de manera tranquila, de manera segura y con palabra dulce, y con palabra dulce. Tener mascotas genera unas circunstancias muy interesantes para, insisto, para sus propietarios y para la familia. Pero si estamos hablando de niños, y creo que también esto también incluye adultos mayores, la mascota genera el tema de compañía. El sentimiento de que yo me preocupo por ti y tú te preocupas por mí es muy importante. Con todo el respeto para los que no les gustan las mascotas, uno ve la diferencia entre niños que han tenido mascotas toda su vida y niños que nunca han interactuado con mascotas. A nivel de sensaciones motoras y este tema que tú lo sabes mejor que yo porque eres educadora, el tema de estar cogiendo, el tema de interactuar, uno ve los chiquitos y los cachorritos y son iguales. Entonces se dan besos, claro, hay temas de higiene y lo tengo presente y eso ya está estipulado en los cuidados, pero eso despierta las sensaciones motoras del niño también, las sensaciones. Y en valores el tema, insisto, de también guardar el respeto. Yo respeto tu espacio, tú respetas mi espacio. Yo me tengo que, si yo te tengo, yo me tengo que preocupar. No conozco la primera mamá sobre este planeta que cuando los niños piden que por favor mi mascota, que el perro, que el gato, todas las mamás hemos utilizado frases similares y es, yo te lo compro, pero tú vas a cuidar de él. Eso normalmente termina siendo no una verdad tan... pero genera eso, porque uno ve el niño mirando a sacarlo, no hay ningún niño que no disfrute lavar al perro. Entonces, esos sentidos a sus cortas edades de responsabilidad, uno los ve. Termina siendo seres humanos mucho más amables, seres humanos más corteses, seres humanos que entienden que hay que ser amable para recibir amabilidad. Son personitas más sensibles porque la mascota también te da la capacidad de entender la diferencia que existe con el otro, pero por ser diferente es que yo te quiero, no es que yo te rechazo. Entonces, todos esos temas de sentimientos sí se pueden. Para los niños únicos, para mí son un éxito las mascotas. Y también para los niños que tienen hermanas, porque se vuelve un miembro más de la familia por el que hay que cuidar, si a mí no me gustó, pero es el perro, uno lo ve, es que es el perro de mi hermano, y uno a veces dice, pero a ti no te gusta, no, pero es de mi hermano y yo lo tengo que cuidar. Entonces, todos esos sentimientos en los cuales empiezan a crecer los niños, no hay sino situaciones positivas que permiten que haya un acercamiento también al tema de que si todos necesitamos respeto, mi entorno también necesita respeto para poder, y estas generaciones para mí cada vez son mejores, porque son niños que uno no tiene que insistirles que sean limpios, que recojan el popo, para ellos ya es un comportamiento. La parte de la cultura. Exacto, entonces trae situaciones para la construcción de sociedad. Bien, para esa construcción de sociedad debemos prepararnos las familias y yo creo que asumir unos roles. Tú ya nos has dicho algunas cosas, por ejemplo, que decimos, tienes tu mascota, pero tú te haces cargo de ella, ¿cierto? Porque también es una posibilidad de darle a nuestros hijos esa responsabilidad por ese cuidado de la mascota. Pero danos unos tipsitos, Clarita, acerca de cómo prepararnos como familia para decidir tener una mascota en nuestra casa. Bueno, realmente, tú lo dices, son tips porque es que los mascotas son como los hijos, nadie los planea y cada historia es independiente. He visto muchas, sobre todo mamás, que son, no, yo no quiero perro, yo no quiero gato, que el mugre, que la cosa, y llega el bebé gato y el bebé perro y termina siendo de la mamá, porque se enamoran de ellos.
Entonces, primero, yo creo que hay que consultar también el bolsillo, porque las mascotas cuestan. O sea, ningún animal puede vivir de las sobras de la casa. Eso no, además que no es sano porque se genera un tema de bacterias que puede perjudicar a la familia. Entonces también, y no es sano tampoco que uno por tener mascotas le reste a cosas prioritarias de su casa. Entonces es el tema económico, el tema de espacio, insisto que hay que valorar el espacio, el tiempo que uno tiene previsto para dedicarle, porque por ejemplo hay familias, digámoslo así, que son muy viajeras, ¿cierto? Se desplazan mucho, entonces si el animalito escogido va a estar todo el tiempo en una guardería, pues no lo tengan, no tiene sentido, ¿sí? En temas, hay que, también que es una cualidad que yo creo, hay que aprender a ser uno muy más cuidadoso con temas higiénicos. Entonces, porque necesitan su espacio, porque los animales, y hay que, yo soy, bueno, en esto no creo mucho no es que ellos nos pasen tantas bacterias, lo que pasa es que nosotros les pasamos tantas bacterias a ellos que terminan siendo recipientes de muchas enfermedades si no se manejan bien. Tenemos que saber hasta dónde podemos hacer, y hay una expectativa del tips, es darle temporalidad a la mascota. No significa que no nos duela. Aquí en el programa, lo confieso, ayer derramé muchas lágrimas porque enterré mi San Bernarda que duró 12 años. Dios. Sí, y como todos, son unos miembros impresionantes de la familia de cada uno que decidimos tenerla, pero hay que entender que son seres que tienen una vida final como nosotros. Claro, porque si no generamos un conflicto, sobre todo cuando hay niños. Los niños son maravillosos y es divino porque los niños creen que cuando dan amor, ojalá no perdiéramos eso. Los niños están convencidos que cuando dan amor y cuando reciben tanto amor, esas personas que lo dan o esos animalitos que lo dan van a terminar siendo eternos. Y sí lo son, porque el espíritu de todas las personas y esas mascotas queda. Pero hay que aprender a alimentar el tema de saber convivir, saber aprovechar cuando está, pero también entender que se va y quedan los mejores recuerdos. Eso también es una forma de aprender. De los tips también tenemos que entender que también nos sacan a veces de quicio, porque son seres vivos que también reaccionan y van a tener de pronto actuaciones que en un momento no nos van a gustar. Espera. Actuaciones que no se esperan a veces, ¿cierto, Clarita? Exactamente. Por ejemplo, los perros pequeñitos, cuando están mudando dientes, son dañinos a morir. Se comen las pantuflas, se comen las bases de los muebles, se comen todo lo que encuentran. Entonces, hay que reprenderlos, pero eso también va a ser una medida para nosotros como seres humanos. Hasta dónde sabemos cómo reprender y hasta dónde en vez de reprender queremos educar. Entonces, yo no soy de las que propongo que solamente con actuaciones, y me disculpan mis compañeros de educación, exageradamente pedagógicas. Yo todavía creo que a veces una chancleta a tiempo salva una vida. Pero hasta dónde uno es capaz de concretar una reprimenda para construir y no para generar un castigo. Entonces, todo eso nos hace crecer, inclusive siendo adultos nos hace crecer. Y también tener paciencia, que es una virtud que se está extinguiendo. ¿Tú crees que eso también, el haber estado hoy con esta propuesta de la Gaceta de Paz, ha fortalecido tu proyecto personal y ha habido un balance entre estas dos propuestas? Bueno, yo primero, Gabriel, quisiera decirte, sí, el proyecto de Creciendo Juntos Familia y Escuela es una estrategia educativa que tiene como una de las actividades Cartas para Crecer con Amor y de ahí sale Creciendo Juntos después como estrategia porque hace 10 años surge Cartas para Crecer con Amor como una estrategia para generar una comunicación en la familia y en la familia y en la escuela. Tú has dicho algo y es que siempre a veces parece que llegamos a los contextos escolares las familias y llegan como extraños.
Ellos llegan y no se conocen, entonces tenemos que empezar a generar ese vínculo. Y creemos profundamente, creo yo, desde toda esta estrategia, que creamos vínculo primero porque comprendemos que tanto la familia y la escuela son células indispensables para todo ser humano, o sea, son las primeras formadoras de ciudadanos. Entonces allí debemos hacer un trabajo mutuo, un trabajo en donde el fortalecimiento de la escuela como institución formadora sea trascender un poco la parte académica y llegar a la esencia del desarrollo humano de todas las personas. También creemos que en el fortalecimiento de los núcleos familiares de los estudiantes que llegan a nuestros contextos escolares, pues se promueve un ambiente saludable para la vida infantil y juvenil, porque allí estamos, digamos, formando ese horizonte ciudadano. Entonces necesitamos estar en armonía, con discursos muy en sincronía, con discursos que realmente la palabra y la acción sean coherentes y coherentes en los dos contextos, la familia y la escuela. También creo que es fundamental esta alianza y estos vínculos por repensar la salud emocional, espiritual, física de los adultos, porque nosotros los adultos, los que estamos cuidando a los niños, los que estamos aconsejando a los jóvenes, necesitamos estar con una salud emocional y mental, digamos, favorable para nosotros poder guiar el camino de nuestros estudiantes. Entonces, digamos que toda esta propuesta surge en un proyecto que es Cartas, pero luego con mis estudios doctorales empiezan a consolidarse en la estrategia Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Digamos que todo ese estudio doctoral donde yo visito 9 contextos escolares donde se cree en la alianza y cada contexto particularmente la cuenta desde, o sea, la fortalece desde su experiencia. Hay lugares, hay escuelas, como las llamamos aquí, que buscan el fortalecimiento académico para que los padres puedan ayudar a sus hijos a fortalecerse académicamente. Otras buscan que la familia se acerque a la escuela para lograr, digamos, una mejor comunicación. Otras experiencias buscan todo el manejo emocional, digamos, en esa primera etapa que es la infancia, entonces ayudar a los niños a gestionar emociones. Cartas para Crecer con Amor es un hilo de comunicación para que nuestros niños puedan expresar a sus familias lo que están sintiendo. Entonces, recorriendo ese camino de 9 experiencias fabulosas aquí en Bogotá, pues empezamos a ver que hay necesidad, que realmente la familia quiere sentirse acompañada y hay unas consideraciones bien hermosas en todo ese estudio, Gabriel, y esta es una bonita oportunidad para compartirlo porque pues sabemos que muchas familias, muchos docentes, muchos niños y jóvenes, abuelitos ven nuestro programa y entonces hoy contarles que este programa surge de una investigación, de una necesidad, pero también de un sueño como maestra de siempre generar ese vínculo familia y escuela. Entonces, por ejemplo, en esa relación que se presenta, hay una resignificación del vínculo. Mira, cuando invitamos a las familias a la escuela a participar de otra manera que trascienda lo académico, hay muchas ganancias, muchas experiencias favorables que hay que recuperar, porque hay unos lazos afectivos, yo lo he dicho siempre así, afectivos y efectivos que se crean y que ayudan a un reconocimiento de padres, de madres, de maestros, de niños, de jóvenes, y todos nos sentimos partícipes de esa construcción que hacemos de ciudadanía, de esa construcción de unos ambientes mejores para vivir, unos ambientes con mejor calidad de vida. ¿Sí? Hay muchas cosas por mejorar, pero la participación de la familia es algo que va de la mano de la vida escolar. Nosotros cuando como maestros recibimos a nuestros niños, estamos recibiendo a toda su familia y la estamos recibiendo con sus logros, pero también con sus dificultades, con sus aciertos y desaciertos. Y eso es algo que nosotros los maestros tenemos que entender, que tratar de comprender. O sea, buscar familias perfectas no lo podemos hacer, pero nosotros desde la escuela sí podemos gestionar proyectos que nos ayuden a ser mejores seres humanos, a los maestros, a los padres, a los niños, o sea, una consolidación de una sociedad que realmente busque un bienestar para todos. Fíjate, qué bueno que me dices esto, porque esto va muy de la mano. Fíjate que
cuando hablaste de las ganancias. Fíjate qué impresionante. Lo primero que quiero comentarte es que, bueno, cuando hablamos de ganancias, desgraciadamente el ser humano siempre piensa en las ganancias económicas y lo primero que se nos va a ganancias habla de dinero, ¿no? Hablamos de una cosa monetaria y me queda muy claro que una ganancia para una persona que es comprometida y que tiene pasión y que hace las cosas con este amor como el que hoy tú has dedicado no solamente a la docencia, sino a la investigación, todo tu trabajo, porque hoy, ¿qué sabemos, no? ¿Qué hacemos? Que la investigación se pone al servicio, la ciencia se pone al servicio del corazón y automáticamente empezamos a tener razonamientos con mejores emociones, ¿no? Desde el amor. Entonces, esa ganancia que tú estás diciendo, pues no solamente ahora es una ganancia económica también, sino hoy al contrario, tú pones, ¿no? O sea, tú eres una persona que has tomado parte de tu economía para poder fortalecer esta propuesta, pues desde la cultura de paz y la educación.